Bueno, para este espacio está aquí mi compañero Patricio Peralta y en el estudio. Patricio, bienvenido. Rodrigo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a hablar hoy de Irak, que parece que lo tenemos muy olvidado en el mapa de Oriente Medio, pero va a elecciones y muy importantes. Así es, parece que Irak atraviesa un flashback con hechos que evocan a un escenario del pasado y bastante caótico. La retirada de las fuerzas estadounidenses, por un lado, las tensiones en sus fronteras por el autodenominado Estado Islámico y la presencia de un político que en ese momento fue crucial: Nouri al-Maliki. Hoy se suma la presión también de Donald Trump y barcos navales que se acercan a Irán. Pero vamos por partes. Irak está tratando de conformar un gobierno tras las elecciones parlamentarias de noviembre del año anterior. La coalición del actual primer ministro, Mohamed Shia al-Sudani, obtuvo la mayoría de los escaños. El parlamento, compuesto por 329 congresistas, quedó de esta manera conformado tras esas elecciones. La coalición chiita, con varios partidos, denominado Marco de Coordinación, ganó 187 puestos. Los partidos suníes, 77 escaños, mientras que los partidos kurdos obtuvieron 56 escaños. Publicados y anunciados los resultados oficiales, el Parlamento debe iniciar conversaciones y negociaciones entre los partidos para formar gobierno. Una tarea titánica que suele tomar varios meses. Y aquí un dato: estas fueron las sextas elecciones que tiene Irak desde que Estados Unidos la invadió en 2003 para derrocar a Saddam Hussein. Desde entonces se acordó implementar un sistema político de poder compartido, conocido como Muhasasa, basado en cuotas étnicas. El presidente del Parlamento siempre será un sunita, el primer ministro siempre será un chiita y el presidente de Irak, de la República, siempre será un kurdo. Entonces, una vez que se dieron estas elecciones, el Parlamento eligió a al-Javid al-Halbusi, pero como su presidente, como el presidente de la Asamblea de Irak. Pero no hay consenso para elegir al presidente de la República, que estará o tendrá que ser un kurdo, y que a su vez designará al primer ministro, cumpliendo todas estas cuotas, ¿no?, que tendrá que ser. Y Trump ha decidido nuevamente intervenir en estas elecciones. El martes estaba previsto una sesión del Parlamento, pero se pospuso y no hay fecha fija para la elección del presidente de la República. Pero la disputa entre dos partidos kurdos que no han logrado un candidato de consenso para este cargo, mientras que los chiitas y la coalición que ganó las elecciones pasadas propuso para primer ministro a Nouri al-Maliki, y Estados Unidos no lo quiere en el cargo. Escuchemos. Debido a sus políticas e ideologías descabelladas, si es elegido, Estados Unidos ya no ayudará a Irak. Y si no estamos allí para ayudar, Irak tiene cero posibilidades de éxito, prosperidad o libertad. Bueno, pues estaba ya confundido, no es que vayan a elecciones, van a elegir, como bien has explicado, al presidente, van a elegir los cargos, pero ya hubo elecciones. Pero vamos ahora a conocer quién es al-Maliki y por qué no lo quiere Estados Unidos. Bueno, principalmente por su cercanía con Irán. Washington ha estado presionando a Irak para que se distancie de Irán y considera a Maliki demasiado cercano. Él aspira a un tercer mandato. Tuvo un periodo consecutivo de 2006 a 2014. Su gestión fue inicialmente respaldada por Estados Unidos para estabilizar el país justamente luego de la invasión, que nos dejó un clip justamente para la historia en una conferencia de prensa con George Bush. Bueno, lo que vemos aquí es un periodista que lanzó los zapatos a Bush en medio de esta conferencia que compartía con al-Maliki. El periodista pues ha explicado que fue en rechazo justamente a la invasión, a las muertes que se dieron, y también en una muestra de rechazo a la presencia de Estados Unidos, que en ese entonces estaba muy ligada con la gestión de al-Maliki en ese entonces. Pero todo esto cambió. Hubo protestas contra al-Maliki y la presión de Washington porque aseguraron que su gestión fue altamente sectaria, marcada por la marginación de los suníes y también porque no habría podido controlar el tema de la seguridad, sobre todo. Tras la salida del gobierno de al-Maliki, pues surgió y vino el auge del autodenominado Estado Islámico, que ganó poder en ese momento y capturó varias ciudades. Hoy, tras las amenazas de Trump, al-Maliki dijo que es una violación a la soberanía este comunicado que difundió en sus redes sociales, y que él, pese a esto, va a continuar como candidato para primer ministro porque así lo decidió, dijo la coalición que ganó las elecciones el año pasado. Rechazamos categóricamente la flagrante interferencia norteamericana en los asuntos internos de Irak y la consideramos una violación de su soberanía.
El lenguaje del diálogo entre países es la única opción política para tratar con ellos, no recurrir al lenguaje de los dictados y las amenazas. Patricio, entonces entiendo que Irak ahora mismo está un poco entre la espada y la pared, va a tener que elegir entre sucumbir a esas presiones de Washington o ir con un candidato pues más cercano a Irán. Así es la preocupación en este momento porque el actual primer ministro Mohamed al-Sudani logró equilibrar en este tiempo pues las relaciones entre estos dos enemigos, Irán e Estados Unidos, y evitó que las milicias proiraníes, por ejemplo, intervinieran en apoyo de Irán durante la guerra de 12 días entre Israel e Irán. Algunas de estas milicias, dice AP, expresaron su apoyo a al-Maliki en esta candidatura para primer ministro, pero su postulación divide a todos los partidos. Hay algunos que lo apoyan, otros que creen que es un error regresar a una política del pasado, y esto también divide a las comunidades, ¿no? Tanto kurdos, sunitas como chiitas tienen divisiones por esta postulación. Sin embargo, hay un consenso que es el de rechazar tajantemente la intervención de Estados Unidos en estas elecciones. Escuchemos algunos de estos comentarios ahí en Irak. En Irak no podemos aceptar ninguna intervención extranjera, a la vez que mantenemos nuestro compromiso de construir relaciones equilibradas para preservar los intereses comunes. Estados Unidos intenta distanciar a Irak de Irán porque considera a Irak su patio trasero. Esa es su creencia. La intervención de Trump en la política iraquí se produjo mientras consideraba lanzar nuevos ataques a Irán, anunciando el traslado de fuerza naval a la región. Irak ha sido el campo de batalla indirecto entre Estados Unidos e Irán, con gobiernos que han intentado negociar con ambos. El retorno de Maliki ocurre también en un momento de cambios importantes en Medio Oriente, con la disminución justamente de la influencia de Teherán en la región y más presencia de Washington. Todo esto también coincide con otro ingrediente que faltaba justamente para lo que les comentaba, este flashback de Irak, que es la presencia del autodenominado Estado Islámico. Estados Unidos anunció el traslado de militantes detenidos en las cárceles en Siria a las cárceles de Irak. Medios iraquíes señalan que, si bien es una medida para asegurar el control de los detenidos, también implica transferir sus costos y también la importancia en temas de seguridad. El Consejo justamente iraquí de Seguridad confirmó el traslado del primer grupo de 150 ciudadanos, tanto iraquíes como de otras nacionalidades, parte de este autodenominado Estado Islámico. Y el último factor para este flashback es la retirada de las fuerzas estadounidenses. El domingo el gobierno iraquí anunció que habían completado la retirada total de las instalaciones militares dentro del territorio federal del país, lo que excluye la región semiautónoma del Kurdistán, donde pues las tropas estadounidenses aún permanecen. Ha sido una retirada progresiva que inició sobre todo en 2023, cuando pues Irak pidió que se retire. Pues Patricio, gracias por este repaso que nos hacía falta, desde luego. Hay que poner el foco también en Irak porque la región está candente. Así es, Rodrigo. Venga, no sé.